Ya estás, ya se puede compartir. Ya se está viendo, doctora. Sin más que decirle, Ok, le agradecemos por su presencia aquí. Para nosotros es un honor tenerla con este interesante tema. Le invitamos a iniciar con su ponencia. buenas tardes. Disculparme por la cámara, hay algún botón que he colocado y ha bloqueado. Bueno, el tema que me han encargado es sobre nutrición personalizada en senectud y longevidad. Gracias por la invitación a la Sociedad Peruana de Nutrición. Vamos a hablar en forma global sobre este tema que es muy importante en las personas mayores y no solo para ellos, sino también para sus familias. No tengo ningún conflicto de interés. Esta es la agenda que vamos a tratar: generalidades, envejecimiento y nutrición, valoración geriátrica integral sobre sarcopenia y fragilidad y algunas conclusiones sobre el tema propuesto. Entonces, en las generalidades, mencionarles que mantener un adecuado estado nutricional es fundamental para la salud, la autonomía y para una adecuada calidad de vida. Más del 50% de las personas mayores que viven en la comunidad necesitan intervención nutricional para mejorar su salud. La malnutrición abarca tanto la desnutrición como la sobrenutrición. Probablemente en las personas mayores nos enfocamos más a veces en la desnutrición del bajo peso, emaciación, deficiencias de micronutrientes, pero también hay un gran porcentaje de pacientes con sobrepeso, obesidad. ¿Cuáles son los principales mecanismos patogénicos implicados en los cambios relacionados con la edad en el sistema gastrointestinal? Acá vamos a tener diferentes sistemas, ¿no? Cambios a nivel neurológico. Un grupo de adultos mayores van a tener a veces ya compromiso de las funciones cognitivas, problemas para la masticación. Va a haber a veces alteración en el peristaltismo esofágico, disturbios en la función del esfínter esofágico que se empieza a ver con los cambios en el envejecimiento. El llenado gástrico a veces, el tránsito intestinal se vuelve más lento, empieza a haber a veces intolerancia a la glucosa, en la parte metabólica. Con la parte inmunológica, como ustedes conocen, hay una inmunosenescencia, hay un compromiso del sistema inmune, alteraciones en la composición, diversidad y funcional que puede existir, alteraciones en el microbioma, creo que es un tema que lo van a tratar ampliamente en este congreso, y las drogas también, que a veces hay bastante automedicación, causan injuria en la mucosa gástrica, comprometen también la alteración de la motilidad, como algunos fármacos, como los opiáceos, que pueden dar estreñimiento. Y eso causa muchas veces disregulación del sistema de la homeostasis inmune, microbiona, ¿no? Y también hay cambios, estados de salud en las personas mayores que empiezan a tener cambios fisiológicos y que a veces alteran la masa muscular, dando lugar a sarcopenia, fragilidad, ¿no? Igualmente, como vemos en esta diapositiva, hay alteración a nivel de la boca, hay serostomía y es muy frecuente que les digan que tienen la boca seca, lo que tiene que ver con la pérdida de los dientes, el no probar a veces la comida, alteración del gusto, alteraciones en el tracto gastrointestinal, como hemos mencionado, la motilidad esofágica, alteraciones en el vaciamiento gástrico intestinal que se vuelve más lento. Todo esto de alguna otra manera trae implicaciones clínicas, ¿no? Y eso altera muchas veces la ingesta de los pacientes en la nutrición bioral, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones en el estado nutricional de las personas mayores? Hay cambios fisiológicos en el envejecimiento que, como hemos mencionado, puede haber una disminución de la percepción sensorial, de los gustos, la mala salud oral. Obviamente con el envejecimiento las piezas dentarias a veces empiezan a perderse con más frecuencia, otros ya usan prótesis dentales de etapas muy tempranas, pérdida del apetito, y esto también tiene que ver con los cambios en la composición corporal. Como todos sabemos, hay disminución de la masa muscular, aumento de la masa grasa en las personas mayores, y esto a partir de los 40 años, esta pérdida se ve con mayor, digamos, porcentaje de pérdidas. Y si no hay una adecuada nutrición, ejercicio, pues esta pérdida de masa muscular se hace más evidente, y si la persona está, digamos, con estilos de vida inadecuado, empeora esta pérdida muscular. Cambios en el metabolismo energético, la baja actividad física, disminución de la tasa metabólica basal y el menor gasto energético, lo que da lugar a disminución en la ingesta, tanto energética como también a nivel de micronutrientes. Y todo esto llevaría a un riesgo de desnutrición en las personas mayores. Entonces,
Todo esto va a llegar a un bajo desempeño físico, lo que puede llevar a sarcopenia, fragilidad y dependencia funcional. Entonces, las personas mayores, sobre todo muy mayores, eh, que a veces han estado, sobre todo, hospitalizadas mucho tiempo, a unos días, esta pérdida muscular se hace más evidente y las personas pues tienen más riesgo de hacer sarcopenia, fragilidad y con eso dependencia funcional y que la familia se tome a cargo y es un paciente que va a necesitar mayor tipo de cuidados. Las personas mayores tienen mayor riesgo de desnutrición. ¿Y eso por qué? Esto se debe a que existe una anorexia del envejecimiento debido a diferentes cambios fisiológicos en el envejecimiento, las enfermedades crónicas que estas presentan y también la parte social, las redes sociales que tienen que ver con el soporte de la familia y también de amigos, que a veces que la persona que hace que ésta coma sola, todo esto se influyen y genera una anorexia al envejecimiento. La presencia de enfermedades crónicas y agudas que también hacen que las personas se vuelvan en mayor riesgo de desnutrición, la reducida ingesta por todos los factores que hemos mencionado desde la salud oral, depresión también, ansiedad y también tenemos algunas enfermedades catabólicas crónicas como EPOC, insuficiencia cardíaca, fibrosis pulmonar, demencia, entre otras, que hacen que las personas tienen mayor riesgo de desnutrición. Entonces, la desnutrición es importante saber que esta predice largas estancias hospitalarias. Si otra persona está con desnutrición y entra a algún tipo de cirugía de emergencia, obviamente va a haber mayor complicaciones, mayor empeoramiento en el cierre de las heridas, las personas van a necesitar mayores cuidados, aumenta las tasas de infecciones, las personas se desfuncionalizan e incrementa la morbimortalidad y contribuye a la etiología de la sarcopenia y de la fragilidad. ¿Cuáles son los desafíos nutricionales con el envejecimiento? De alguna otra manera, las personas mayores, un grupo, carece de acceso a veces a una evaluación médica o por un personal de nutrición de calidad. Y esto hace que no se haga un diagnóstico precoz de que una persona está en riesgo o está desnutrida. Carecer de movimiento financiero, porque uno podría darle una adecuada dieta, pero a veces no tienen los medios, sobre todo en países de medianos a bajos ingresos o en lugares, si bien es cierto, nuestro país es de medianos ingresos, pero hay zonas de bajos recursos o extrema pobreza en la cual los pacientes no tienen el suficiente ingreso económico, la familia, para que los puedan darse una adecuada alimentación a estas personas. El 10% de la población que envejece se enfrenta a la amenaza de hambre, como mencionamos, ¿no? En Perú tenemos un grupo que está en extrema pobreza y de alguna otra manera el Estado con políticas les brinda pensión 65, que en algo puede cubrir sus necesidades básicas como es alimentación. Lo otro también son las actitudes, ¿no? Las creencias, las percepciones que tienen las personas mayores sobre la alimentación. Y va a depender también en qué lugar vive. Hay muchas personas que producen o crían animales y muchas veces hay un trueque porque necesitan el medio económico y no hay una adecuada, por ejemplo, ingesta de carga proteica o desconocen las propiedades de ciertos alimentos que son ricos a veces en proteínas y que no las ingieren. Muchas veces las creencias, también los ayunos prolongados en algunas religiones, también hacen a veces que las personas independientemente puedan desnutrirse y las familias también. Entonces, la nutrición saludable en el ciclo de vida, para tener una nutrición completa y balanceada, se tiene que promover el crecimiento y el desarrollo cognitivo en la infancia y la niñez. Por lo tanto, esto va a dar un soporte al crecimiento y desarrollo avanzado en la adolescencia. Va a haber un mantenimiento, un adecuado crecimiento de las capacidades musculares y físicas durante la temprana y mediana adultez. Y todo esto lleva también a que haya una sostenibilidad del músculo, una adecuada función física, lo cual mejora la protección contra enfermedades y que la recuperación de estas sean pues óptimas. De alguna otra manera, no solo es la nutrición para tener, digamos, un ciclo de vida saludable, sino también el ejercicio físico, control de las enfermedades crónicas y la parte social, un soporte social adecuado.
Entonces nos preguntamos cómo se puede realizar el cuidado integral en las personas mayores. Para eso, nosotros como geriatras o el personal que está capacitado en atención a adultos mayores, realizamos una valoración geriátrica integral. ¿Y qué es la valoración geriátrica integral? La valoración geriátrica integral es un proceso diagnóstico multidimensional, interdisciplinario, en la cual el eje de esto es que la persona conserve su funcionalidad, es decir, que la persona siga haciendo sus cosas por sí sola, bañarse, vestirse, ir al mercado, tomar su bus, hacer la parte económica, tomar sola su medicación, valerse por sí sola, es lo más importante. Pero también, aparte de eso, uno evalúa la parte cognitiva, ver si no tiene demencia, deterioro cognitivo, la parte social, si tiene un soporte adecuado, soporte social, económico, ingresos, pensión, porque eso también influye, digamos, para yo elaborarle una dieta adecuada a los nutricionistas, porque de lo contrario no se va a cumplir o va a ser incompleto, ¿no? La parte afectiva, tratamos de ver si tienen síntomas depresivos o depresión para poder intervenir, porque como hemos visto, si las personas comen solas, están deprimidas o tienen ansiedad, eso altera también su estado de salud y obviamente su estado nutricional. La parte física, que básicamente son todas las enfermedades crónicas que pueden tener las personas mayores, desde enfermedades oncológicas y no oncológicas, como insuficiencia cardíaca, problemas pulmonares, demencia, Parkinson o enfermedades oncológicas, porque sabemos que a mayor edad la prevalencia de las neoplasias gastrointestinales, gástrica, colon, son más frecuentes. Entonces es necesario hacer esta evaluación no solo de las enfermedades, sino en forma integral. Y dentro de eso es hacer la evaluación de síndromes y problemas geriátricos, ver si la persona se ha caído, si la persona es frágil, si tiene sarcopenia, si tiene incontinencia, deprivación visual, auditiva, y también hacer una valoración de su estado nutricional, para lo cual usamos algunas escalas en geriatría para evaluar estas áreas. Y por ejemplo, dentro de la parte nutricional, nosotros como geriatras, una de las más usadas tenemos el MNA, que tiene una gran validación también en español y tiene una sensibilidad y especificidad alta. Pero obviamente tenemos que hacer toda esta valoración para luego poder diagnosticar, luego poder intervenir y luego hacer un monitoreo de esta valoración nutricional y de las otras áreas de las personas mayores. Porque con esto uno evalúa, hace un diagnóstico y hace una intervención con la finalidad de brindarle una calidad de vida. Y para esto, el ICOPE de la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con la atención integrada para las personas mayores, es un manual en la cual trata de ver a la persona en forma integral, centrado en la persona. Y para esto, como menciona este enfoque del OMS, es proporcionar un proceso continuo de atención integrada que permita reorientar los servicios de salud y sociales hacia una atención más centrada en las personas y más coordinada que promueva la optimización de la capacidad intrínseca y funcional de las personas mayores. ¿Y qué es la capacidad intrínseca? La capacidad intrínseca es ver al adulto mayor no solamente en la parte locomotriz de la marcha, el equilibrio, la fuerza, sino también la vitalidad de las enfermedades que tenga, la capacidad visual, la capacidad auditiva, la capacidad cognitiva, la capacidad psicológica. Y dentro de esto está hacer una valoración también nutricional, como les voy a mostrar. Y la capacidad intrínseca es la combinación de todas estas capacidades físicas y mentales con las que cuenta una persona, incluidas las psicológicas. Y la capacidad funcional es cómo toda esta capacidad intrínseca que tiene la persona mayor la combina con su entorno donde habita la persona. De nada sirve que la persona esté mentalmente bien o depresión o vital, locomotriz también, pero que no se relaciona con su medio. Y por eso que vamos a una atención personalizada, no solo en la nutrición que voy a dar, sino en todo el enfoque integral que tiene que tener la persona mayor. Y es una atención holística, personalizada, tanto con el personal de salud, la persona mayor, la familia, los cuidadores y a veces los amigos. Los equipos tienen que ser multidisciplinarios para ayudar a las personas mayores a fijar sus objetivos y las intervenciones que fomentan la atención centrada en la persona deben concentrarse teniendo en cuenta las necesidades y los objetivos prioritarios de la persona mayor.
Estas intervenciones van a fomentar una atención centrada en la persona y deben concertarse teniendo en cuenta las necesidades y los objetivos prioritarios de la persona mayor. El envejecimiento es heterogéneo. Nosotros envejecemos de forma diferente y ustedes probablemente lo han visto cuando tienen adultos mayores de 80 años, muy saludables, mentalmente bien, con masa muscular probablemente de acuerdo a su edad, con adecuada marcha, con un estado nutricional adecuado. Pero existe otro grupo que ya tienen un deterioro de su capacidad, que es lo del medio, y a veces tienen una pérdida considerable de su capacidad funcional, ¿no? Entonces, es heterogéneo. Entonces, yo puedo tener una persona, y probablemente ustedes han tenido o han atendido a personas mayores que ya a veces están con dismovilidad, que están en cama, y que ellas obviamente la masa muscular, la masa ósea está disminuida, a veces ya tienen trastorno de deglución, tienen disfagia por diferentes enfermedades y los preparados de dietas que tienen que hacer va a ser obviamente de acuerdo a las enfermedades y a su estado de salud. Igualmente, un deterioro de la capacidad intermedia o un paciente saludable. Entonces es muy heterogéneo el envejecimiento y también tenemos grupos de adultos mayores que ustedes saben que viven en sus casas, en la comunidad. Hay otro grupo de adultos que van a estar hospitalizados y que ustedes como nutricionistas intervienen durante la hospitalización y también los que están en centros de casa de reposo de larga estancia, en la cual son otro grupo de personas mayores, muchos de ellos, la gran mayoría, frágiles. Y como vemos, este grupo, así como es heterogéneo, también la alimentación va a ser, digamos, individualizada en este grupo etario. Esto es lo que la OMS en su segunda edición, el ICOPE de este año publicado, nos menciona que dentro de la evaluación que hay que hacer en la persona mayor, como ven, en la parte cognitiva, movilidad, también está ver su nutrición, si está deficiente o no. Y ellos sugieren que esto es más para atención primaria. Preguntarle, ¿ha perdido de peso? Si ha perdido involuntariamente más de 3 kilos en los últimos 3 meses o ha tenido falta de apetito, si es positiva a cualquiera de estas preguntas, la persona necesita un tamizaje más profundo de la parte nutricional. Ante estas dos preguntas, como he mencionado, es necesario ya hacer una evaluación mucho más detallada del estado nutricional de las personas mayores y determinar cuáles son los factores, las causas que están llevando a este riesgo o que ya están malnutridas. Esto es el algoritmo que menciona el ICOPE como atención primaria. Como les mencioné, hacer una evaluación, valoración nutricional con estas dos preguntas, de acuerdo a esto evaluar si está desnutrido con riesgo, hacer el diagnóstico, eh, intervenir y luego definitivamente uno tiene que hacer el seguimiento, el monitoreo de las personas mayores en la parte nutricional. ¿Qué intervenciones relativas a enfermedades y factores de riesgo? Obviamente, si yo hago luego una evaluación profunda y veo que el paciente tiene sarcopenia, entonces tengo que considerar la rehabilitación para mejorar la función muscular y un eje importante en la sarcopenia es la parte nutricional con dieta proteica, dividido 3 veces al día, a menos que haya alguna contraindicación renal, trastornos gastrointestinales, manejar las enfermedades de fondo, manejar la parte de salud oral que es muy importante, si tiene problemas para la masticación, porque muchas veces las personas digamos los profesionales de salud no evalúan la salud oral y eso es muy eje, muy importante en las personas mayores. O los problemas que ya tiene para deglutir. Entonces ahí los nutricionistas tienen que ver que la alimentación pues sea de dieta papillada digamos más triturada para que los pacientes puedan hacerlo y muchas veces varias veces al día para evitar las desnutriciones. Entonces, ¿qué intervenciones también relativas al entorno físico? El entorno físico y social es muy importante en las personas mayores, no solo para la parte nutricional, sino para las otras áreas también de las enfermedades crónicas, de la parte de depresión, de ansiedad. Y ahí tenemos los hábitos alimentarios, ¿no? Fomentar las comidas familiares y sociales, comer en familia, en el entorno, ¿no? Muchas veces los pacientes se quedan solos en casa y no es solo un día, entonces desayunan, almuerzan y cenan solos. Esto muchas veces altera que tenga un adecuado
estado nutricional y eso se tiene que informar a la familia, a hijos, familiares, para tratar de que esto sea en un contexto social. Necesidad de cuidados y apoyo social también, necesidad de productos de apoyo, brindar asesoramiento respecto a la posición adecuada y ayuda con la alimentación, sobre todo esto en pacientes que ya son dependientes o que ya son frágiles, porque hay adultos mayores muy saludables que acuden, por ejemplo, a los CIAMO, Centros Integrales de Adulto Mayor o CAM de Salud o a centros parroquiales, en la cual las relaciones sociales hace que de alguna otra manera se estimule la parte anímica y eso también ayuda a mejorar obviamente su estado nutricional, el ejercicio, ¿no? Necesidades de apoyo de las personas al cuidado, ¿no? Tratar de ver qué productos de apoyo hay que brindarle y el asesoramiento también en la preparación de los alimentos, ¿no? En nutrición en las personas mayores, y probablemente ustedes también lo han revisado, lo han leído, el índice de masa corporal en las personas mayores con diferentes estudios, si bien la OMS recomienda que obesidad y sobrepeso es más de 25 y obesidad más de 30, pero para personas mayores por diferentes estudios relacionados se consideran estos puntos de corte, sobre todo en personas mayores de 75 años. Aquellos que tienen bajo peso, menos de 23 kilogramos su IMC, normal entre 23 a 27,99, sobrepeso entre 28 a 32 y obesidad más de 32. Y esto está basado en diferentes estudios que están publicados en la cual se vio que en personas mayores de 75 años o muy mayores, el tener IMCs en 27 les protegía y se morían menos de aquellos que tenían 25. Y esto también está asociado porque la parte antropométrica, la talla, disminuye obviamente con la edad por las fracturas que puede haber a nivel vertebral y existe acúmulo de masa, digamos, grasa, disminución de la masa magra y eso altera la antropometría. Claro que nos sirve, pero tenemos que ser muy cautos con los IMC porque muchas veces tenemos IMCs en 27 y por ahí algún profesional que desconoce los cambios fisiológicos del envejecimiento le dice no tiene que bajar de peso, ¿no? Y es un IMC para una persona que está bien, porque cuando las personas bajan de peso, las personas mayores, no solo bajan la grasa, bajan el músculo. Y si bajan el músculo ya a una sarcopenia primaria, está perdiendo más músculo. Y eso está asociado a morbimortalidad, porque ya hay disminución de la fuerza en las pantorrillas, altera la marcha, el equilibrio, y los pacientes terminan cayéndose. Y las caídas son la quinta causa de mortalidad. Entonces, hay que ser muy cautos con el manejo del IMC para evitar estos excesos en la pérdida de peso, sobre todo si ya tienen IMCs dentro de los recomendados según los estudios de investigación. Entonces nos preguntamos también, que es muy importante, que está asociado, qué es la sarcopenia y qué es la fragilidad. Entonces la sarcopenia es un término utilizado del griego sarx carne y penia pérdida para describir el descenso de la masa muscular relacionado con el envejecimiento. Es un desorden musculoesquelético progresivo, ¿no? A partir de los 40 años, muchas veces la masa muscular disminuye, caracterizado por la pérdida de la masa muscular y la fuerza muscular. O sea, no es solo la cantidad, sino también la fuerza muscular. Y que esto repercute en su desempeño funcional, lo que trae consigo consecuencias adversas. Es ya reconocida como una enfermedad por la clasificación internacional. La sarcopenia afecta hasta el 10% en personas de 60 años a más y tiene profundas implicaciones para los sistemas de salud a nivel mundial. Está asociada directamente a los costos de atención médica debido a hospitalizaciones recurrentes y las necesidades de cuidados a largo plazo. Esto es para ver, para que ustedes miren, digamos, los análisis bibliométricos de investigación en el área de fragilidad y sarcopenia. Conforme han ido los años, las investigaciones se han incrementado, los números de investigaciones. Y la prevalencia de sarcopenia, por ejemplo, en Sudamérica, de acuerdo a los criterios que use, varían entre 18 a 29, 35%. En el estudio NANES también, obviamente, a mayor edad, también estas tasas se incrementan. Igualmente, si yo evalúo cuál es la prevalencia de sarcopenia en la comunidad, hospital y centros de larga estancia, varían, como hemos visto acá, a nivel de la comunidad llega a un 10%, a nivel hospitalizados a un 23%, si está en casas de reposo, centros de larga estancia o nursing home llega a un 38%, ¿no? Entonces, la prevalencia es alta. eh, no solo a nivel internacional, sino también en nuestro país. Hay un estudio que realizamos del Instituto de Gerontología y usando la test de tamizaje SCARF con perímetro de pantorrilla encontramos que aproximadamente el 29% tenía sarcopenia.
Y también de acuerdo a las enfermedades crónicas, si la persona además es adulta mayor y tiene diabetes, esto puede variar a un 20,5%, si tiene una enfermedad cardiovascular a un 34%, si tiene una enfermedad renal crónica 24,5%, si el paciente tiene demencia puede llegar hasta un 50%, si tiene un compromiso cognitivo mínimo varía, o otros tipos de demencia también. Entonces, como vemos, la prevalencia de sarcopenia es alto y esta está asociada al manejo nutricional. Y si es en área urbana y en área rural también, vemos que las prevalencias varían entre un 16 a un 20%. De igual manera, la fragilidad, que es un estado de vulnerabilidad en la cual las personas mayores ante un pequeño estrés terminan hospitalizadas, se caen o se mueren. Entonces, probablemente han visto adultos mayores, tanto en la consulta externa o en domicilio o que se hospitalizan, que muchas veces no tienen muchas comorbilidades, pero ya son frágiles y estos adultos mayores, un gran porcentaje pueden tener sarcopenia, pobre performance físico y un estado nutricional pobre. Acá, esta es una revisión sistemática y metaanálisis de 29 estudios, más de 43.000 individuos, y se vio que, por ejemplo, la fragilidad es muy común entre los adultos mayores en Latinoamérica y variaba de 7,7 a 42,6%, digamos, la prevalencia de fragilidad. Acá en Lima Metropolitana, justamente acá en esta revisión sistemática toman el estudio del doctor Varela y colaboradores, en la cual la prevalencia de fragilidad era del 7,7% en Lima Metropolitana, usando los criterios del INDAFRET. La fuerza muscular y el curso de vida. Como vemos en el gráfico, la fuerza muscular, obviamente, y la masa se incrementa y llega a su pico en la adultez temprana y luego existe ya una disminución y a partir de los 40 años esa masa muscular disminuye mucho más, pero después de los 50 se ha reportado pérdida de masa muscular en las piernas de 1 a 2% anual y pérdida de fuerza de 1,5 a 5% anual. Este gráfico lo que me muestra es sobre la baja masa muscular en la definición de malnutrición, sarcopenia y caquexia. Y como vemos acá, la movilidad, obviamente, las personas que no se mueven, por eso es que la funcionalidad es un eje importante para evitar la sarcopenia, puede llevar a una alteración en la malnutrición por una alteración obviamente fisiológica de cambios corporales, como hemos visto, tanto en la parte muscular, en la parte grasa, de la disregulación de metabolitos, la intolerancia a la glucosa. Hay pérdida de peso, a veces por diferentes enfermedades o solamente por fragilidad, que es una pérdida no intencional. A pesar que la persona come todo el día, la persona baja de peso. Uno le hace todos los exámenes y todo está negativo. Y eso es una paciente frágil, es una paciente con una pérdida no intencional en el último año que hace que esta persona esté con un alto metabolismo, ¿no? Los índices de masa corporal bajos, la baja ingesta reducida por los diferentes cambios que puede haber en el envejecimiento y si tiene enfermedades crónicas y los fármacos también a veces alteran el gusto o causan constipación y eso también hace a veces que las personas no quieran comer porque dicen si no hago deposiciones, mejor no como porque me está causando cólicos, dolor, me lleno de gases. Entonces ahí uno tiene que manejar estos factores como la constipación, la carga de enfermedad que tienen y la inflamación que existe. De por sí, cuando uno envejece, existe una inflamación crónica con el envejecimiento y aparte con la inmunosenescencia, que de alguna otra manera esto también puede generar anorexia en el envejecimiento, como hemos mencionado. La sarcopenia, reducción de la función del músculo, el performance físico, hace que haya una baja masa muscular y ya a veces enfermedades tan serias que ustedes han visto, pacientes con caquexia, con una pérdida de peso muy marcada, disminución de la fuerza muscular, la fatiga que presentan, la anorexia y alteraciones a nivel bioquímico de albúmina, hemoglobina y otros marcadores. Entonces, también, ¿qué factores están asociados a la sarcopenia? Como vemos, uno de ellos está marcado es la malnutrición. La malnutrición es un factor muy importante porque existe una mala absorción y está relacionado a veces, como digo, a la anorexia, a los fármacos, y dentro de ello también está la obesidad, ¿no? Porque yo puedo tener obesidad sarcopénica, tengo que tener músculo que está infiltrado de grasa, y esto también altera porque es un paciente que de alguna otra manera está malnutrido.
los factores del envejecimiento, la fisiología del envejecimiento, no solo en la parte gastrointestinal, en la boca, esófago, sino también en la parte cardiovascular, osteoarticular, las enfermedades crónicas que también generan inflamación, la osteoartritis, enfermedades neurológicas como la demencia que hemos visto, y dentro de ellos en sarcopenia hay una sarcopenia primaria que tiene que ver básicamente con el envejecimiento y la sarcopenia secundaria que está asociado a enfermedades crónicas. Sarcopenia aguda definida aquella que está a menos de 6 meses y crónica más o igual a 6 meses. Dentro del consenso último para evaluar sarcopenia, como lo hemos mencionado, existe un tamizaje que es el SARF, que les voy a mostrar las preguntas, que son simples de hacerlo. Si uno le hace esas preguntas y me sale más de 4 puntos, evalúo la fuerza muscular con el hand grip o le hago que se levante 5 veces de la silla y de acuerdo veo si ese paciente está normal o no. Y si estuviera, sería positivo, una sarcopenia probable, y ahí se tiene que intervenir. Y lo demás ya son a veces que se utiliza, que no lo tenemos a la mano y que se utiliza para investigación, el DEXA o la tomografía o la resonancia o la bioimpedancia. Y uno ve si está normal, bien, pero si está anormal ya es una sarcopenia confirmada. Y si ese paciente encima tiene una marcha lenta, un test de velocidad de la marcha o un SPPB, ya es una sarcopenia severa, ¿no? Esta es la escala SARF que tiene 4 preguntas. Uno le pregunta qué grado de dificultad tiene para llevar o cargar 4,5 kilogramos, qué tanta dificultad tiene para cruzar caminando un cuarto, qué tanta dificultad tiene para levantarse de una silla y qué tanta dificultad tiene para subir 10 escalones y cuántas veces se ha caído en el último año. Si de esto me sale 4 puntos o más, es un paciente, un caso probable de sarcopenia. Idealmente le hago el dinamómetro, que se levante de la silla. El DEXA o el tomografía, muchas veces en la práctica clínica acá, por lo menos en nuestro país, no es fácil de hacerlo, pero lo podemos hacer un test de velocidad de la marcha. Entonces, el diagnóstico clínico de sarcopenia, como hemos visto, es la disminución de la fuerza del músculo, de la cantidad del músculo y que altera su marcha y equilibrio, ¿no? La disminución y el performance físicos, que es ya le da un pobre pronóstico. Y como les mencionaba, la obesidad sarcopénica, que hay una disminución de la masa muscular corporal en el contexto de exceso de adiposidad. Y la obesidad incrementa la infiltración de grasa en el músculo, baja la función física e incrementa el riesgo de mortalidad. Entonces, la sarcopenia es un predictor de eventos adversos, de caídas, hospitalizaciones y de mortalidad. En este gráfico vemos básicamente para promover un envejecimiento saludable y longevidad, la nutrición es súper importante. Y no solo para prevenir la sarcopenia y fragilidad, en todas las enfermedades crónicas, ¿no? Para los hipertensos, para los diabéticos, para pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes renales, pacientes con osteoporosis y todas las otras enfermedades. Es muy importante para la parte cognitiva también. ¿Y esto qué nos hace, no? Que una dieta saludable ahí disminuye la inflamación, disminuye el estrés oxidativo, disminuye la disfunción mitocondrial, la alteración del telómero, la resistencia a la insulina y definitivamente disminuye la prevalencia de enfermedades crónicas, discapacidad física, de deterioro cognitivo, funcional, y las personas viven más, pero con funcionalidad conservada, sin dismovilidad y con calidad de vida. Este es un gráfico que vemos cuáles son las estrategias nutricionales para prevenir o tratar la fragilidad en las personas mayores. Y como vemos acá, el ejercicio y la actividad física es muy importante, 150 minutos a la semana. Ejercicio de resistencia, que es muy importante porque es multicomponente, no solo aeróbico, sino de resistencia, de equilibrio y de flexión. El uso de vitamina D, si yo lo doso y me sale bajo, pues hay que darle, ya sea con la dieta, el incremento de alimentos que ustedes conocen, que tienen vitamina D, o muchas veces se da un suplemento, si así lo necesita, la dieta mediterránea, pero los determinantes sociales es muy importante en las personas mayores. A veces la persona mayor, su estado nutricional va a depender de que el familiar le dé o no le dé la alimentación, cómo le da, cómo le cocina y de acuerdo también a los recursos económicos que ésta tenga. Como todos sabemos, existe un gran número de personas mayores que no tienen ningún tipo de ingresos o pensión. Entonces, esto hace a que la alimentación va a depender de lo que la familia lo brinde y muchos de ellos a veces comen, por lo menos yo laboro en el Hospital Cayetano Heredia
y veo a población a veces de extrema pobreza y muchos de ellos van a los comedores y a veces solo comen el almuerzo, pero ya no cenan. Entonces, todo esto influye en la parte social y eso es muy importante. La soledad, ¿no? Es necesario comer en familia. Y las proteínas es muy importante, ¿no? Tanto proteínas animales y vegetales. Y entre 1,2 a 1,5 gramos kilo día se recomienda, dividido 3 veces al día, al menos 30 gramos en cada toma para una intervención en las personas mayores con fragilidad. Uno se pregunta por qué algunas personas viven más, ¿no? Es frecuente ver centenarios, nonagenarios cada vez más, y pues existen estudios de las dietas comunes en las zonas azules donde las personas son muy longevas y está basado en su dieta. Esta es una revisión en 5 países donde la longevidad es, digamos, bien alta y está relacionada con, obviamente, con alimentos basados en dietas de plantas, consumo de carnes, le ponen no tan altas, el sazón a veces con productos de la zona, baja moderación en la ingesta calórica, alimentos fermentados y comer en familia y en la parte social. El impacto de los componentes de la dieta en las zonas azules sobre la salud, de acá vemos los componentes antiinflamatorios que tienen antioxidantes, probióticos, la fibra, el omega 3, los alimentos, el pescado. Eso hace que haya una regulación de la sensibilidad a la insulina, mejora la función mitocondrial, la preservación del telómero, disminuye el estrés oxidativo y reduce la inflamación. Y esto es un factor que ayudaría. Como menciono, la nutrición es un eje muy importante en las personas mayores y hay que evaluarla, tamizarla y hacer una evaluación integral. Entonces, como conclusiones, podríamos mencionar que las personas adultas mayores tienen que ser evaluadas de una manera integral, a través de una valoración geriátrica integral que incluye la valoración nutricional. Existen diferentes factores clínicos, socioeconómicos, ambientales, que predisponen a desnutrición en las personas mayores, las cuales deben ser abordadas para mejorar. La nutrición es un pilar clave para un envejecimiento saludable, el cual forma parte del manejo multicomponente en conjunto con el ejercicio, con el control de las enfermedades crónicas, con el soporte social y las relaciones sociales. La población adulta mayor es heterogénea, como les he mencionado, motivo por el cual las indicaciones nutricionales tienen que ser individualizadas, tomando en cuenta su estado global de salud, sus preferencias, sus costumbres y su nivel socioeconómico. Porque muchas veces podemos hacer una dieta muy hiperproteica a uno, pero la persona a veces no tiene suficientes medios económicos para poder llevarla y sostenerla en el tiempo. Mencionarles que la Universidad Perón Cayetana Heredia, con el Fondo Editorial y el Instituto de Gerontología de la Universidad, este año publicamos este libro, Nutrición en la Persona Mayor, que son editores La que Habla y los doctores Toshio y Pamela Yamamani, en la cual participan, es un equipo multidisciplinario, hay médicos, geriatras, internistas, nutricionistas, de terapia de rehabilitación, odontólogos también, en la cual son tanto de Perú como de Latinoamérica, docentes, investigadores, en la cual se ha tratado de escribir buscando la evidencia científica y las recomendaciones que se da. Está dirigido para profesionales, eso lo pueden encontrar en la página web de la Universidad Cayetano Heredia y también está en versión ebook. Muchas gracias y bueno, estaré atenta a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias a usted, doctora, por la ponencia tan clara y tan enriquecedora, ¿no? Y que nos hace reflexionar sobre el trabajo que venimos haciendo con los adultos mayores y que realmente nos falta tanto por trabajar. Doctora, si me permite, le voy a hacer algunas consultas que me han hecho llegar y también invitamos a los que aún no lo han hecho a que puedan poner sus preguntas en el chat. Hay una pregunta aquí acerca de, justo usted habló al final de, el equipo de personas que había participado, ¿no? En la elaboración del libro y se mencionó varias especialidades. Y están consultando aquí sobre el tema oftalmológico, ¿no? Si conoce o tiene algunos estudios, ¿cuál es la relación de la salud visual, ¿no? Con la salud mental y la nutrición en las personas adultas mayores?
Sí, como les mencioné, la evaluación de la visión es importante para la capacidad intrínseca de las personas mayores, que es la suma de sus capacidades físicas, psicológicas, mentales de la persona mayor. Y evaluar la visión, que es un problema geriátrico muy frecuente, es necesario corregirla. Si yo evalúo que esta persona está teniendo alteración en la visión, esta persona probablemente se va a caer más. Y si se cae más, llega a una dismovilidad. Por eso es que eh, uno debe hacerse un chequeo, no solo cuando es mayor, ¿no? De jóvenes, para ver en qué sentido está, porque las cataratas que aparecen o los glaucomas por enfermedades a veces crónicas hacen que exista una alteración y muchas veces eso altera para poder tomar su medicación. Obviamente, si la medicación no está controlada, esto también altera su salud y está muy influenciado en el estado de salud global, integral, personalizado de las personas mayores, así como los sentidos, o la audición. Es muy importante porque en la alimentación también, y ustedes lo saben más que uno probablemente, el alimento, el plato también tiene que ser vistoso, agradable a la visión, ¿no? Para que el adulto mayor también le provoque y pueda ingerir los alimentos, ¿no? Sobre todo cuando cognitivamente todavía el adulto mayor está obviamente lúcido o tiene algo leve. Es la forma como se presentan los alimentos, ¿no? Y nosotros también de jóvenes, la visión es un órgano muy importante, la audición también, así como el gusto, que es importante porque también esto puede alterarse la parte de la sensibilidad y que puede ser por déficit de B12 también en la parte gustativa, ¿no? Doctora, muchas gracias. Sí, es muy importante, ¿no? Y se ha visto que hay mucha relación también entre la salud visual y la demencia, ¿no? Que es algo que altera o afecta mucho también a nuestros adultos mayores. Y sobre eso, antes de pasar a las preguntas que acaban de poner en el chat, tenía otra pregunta que me hicieron llegar, es sobre el tema del Alzheimer, ¿no? Que es uno de los tipos de demencia más frecuentes. En este caso, en el tema de la intervención de la nutrición, ¿cómo debería ser en aquellas personas que tienen Alzheimer? Sí, va a depender del grado de demencia, ¿no? Alzheimer es un tipo de demencia que representa el 70% de las demencias, pero existe también las demencias frontotemporales, vasculares o demencia, por ejemplo, por enfermedad de Parkinson, pero el 70% es Alzheimer. De todas maneras, hay que ver el grado de demencia que tiene. Por ejemplo, si es una persona que ya empieza a tener problemas de disfagia, que tiene dificultades para pasar, la disfagia también a veces puede ser leve, moderada o severa. Ya también uno tiene que evaluar eso y empezar aparte de la salud oral, ¿no? Porque claro, tiene su demencia, pero también hay que ver la salud oral, porque si la persona es sedéntula, ya a veces las prótesis no les cae porque han bajado de peso, están flojas, ya no les hacen otras porque las encías no llega, ¿no? Adaptarse. Entonces, si no tiene déntulas para nada, tiene que ser una dieta pues blanda, triturada y obviamente a veces fraccionada varias veces al día. Y ahí a los familiares uno tiene que educarles, si sobre todo es una demencia a veces moderada, porque dice, doctora, yo le digo si quiere comer, le pregunto y me dice, no, pero ella a veces lo dice automáticamente. Si usted le vuelve a preguntar o le da la cuchara, le acerca a la boca, lo va a comer, ¿no? Entonces uno tiene que educar al familiar, ¿no? Porque ese paciente va a depender de cuánto usted le entregue y le da. Entonces uno sí, doctora, tiene razón. Cuando yo le entrego la cuchara, se lo come, ¿no? Y dice no, pero a los 5 minutos dice sí. Entonces, por eso es que la persona con demencia tiene que tener un cuidador 24 horas al día y muchas veces ya con la disfagia, a veces el desayuno se demora una hora, el almuerzo, hora y media, porque lo pasan tan lento, porque hay riesgo de microaspiración. Por eso es que uno le dice, dele pequeños volúmenes, fraccionado, triturado, muchas veces ya tiene que ser, digamos, licuado. Y obviamente si es una paciente con demencia y que deglute bien todavía, tritura bien, pues sí, igual hay que brindarle con texturas adecuadas y lo que ellos desean. El problema muchas veces es a veces para el manejo de las, a veces ciertas restricción, por ejemplo, de dulces, ¿no? En pacientes con demencia que tienen diabetes, a veces ahí se ve complicado porque a veces solo quieren comer dulces, ¿no? Entonces ahí uno tiene que llegar a algún balanceo o algunos nutrientes que tienen sabor de dulce, pero que quizás no tengan mucho contenido de glucosa, ¿no? Para tratar de manejar esto. Es digamos, tiene que ser multicomponente. Hay que ver la visión, la parte de salud oral, educar al cuidador, a la familia y evaluar la parte también de disfagia que tienen los pacientes y a veces los fármacos también, ¿no? Porque a veces los fármacos en pacientes con demencia, con trastornos neuropsiquiátricos dan rigidez
que a veces también empeoran la deglución y de repente ese paciente ya no necesita tener tanta dosis de psicofármaco, entonces el médico tiene que bajar la dosis y quizás con eso mejora la deglución también, ¿no? Entonces hay que hacer una evaluación global. Ok, doctora, muchísimas gracias. Nos hacen una pregunta aquí por el chat. Dice, la cantidad de agua de consumo para los adultos mayores, ¿cuál es la recomendada, ¿no? Ya que como ellos disminuyen su consumo de agua a pesar de utilizar fármacos por diferentes patologías. Sí, si son adultos mayores saludables, que no tienen ninguna contraindicación cardíaca, por ejemplo, porque de repente ya tienen insuficiencia cardíaca grado moderado, severo, en esos grupos a veces se restringe la cantidad del volumen de líquido. O en pacientes mayores que hacen hiponatremia y que tienen un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, en la cual uno tiene que restringirle agua libre, ¿no? Y trata de darle menor cantidad de aguas puras y muchas veces terminando dando algunas bebidas energéticas que tienen sodio o tabletas de sodio. En ese grupo, pero si en el grupo que es saludable, uno trata de darle aproximadamente entre 6 a 8 vasos al día si no existe algún tipo de contraindicación de las que he mencionado, ¿no? Obviamente también hasta cierta hora, porque muchos pacientes tienen hipertrofia de próstata y que a veces a partir de la noche empiezan a orinar varias veces, entonces uno le dice la ingesta de líquidos, por ejemplo, hasta las 7 de la noche, ¿no? Entonces, para que esto se procese y hasta las 10 11 puedan ir al baño, de lo contrario pueden levantarse muchas veces y esto puede generar caídas en la noche, ¿no? Que justamente es el lugar donde se cae. O sea, va a depender de su estado de salud, pero es lo que se recomienda menos que hayan estos casos especiales, como hiponatremia, que a veces es frecuente y a veces es causado por fármacos. Muy bien, doctora, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta en la que piden que usted pueda repetir cómo se determina la sarcopenia y consultan si ese método también se puede aplicar para adultos jóvenes. Sí, la sarcopenia es, digamos, más estudiado en personas mayores, pero hay estudios desde los 40 años, ¿no? Porque a partir de los 40 años empieza la pérdida muscular. Sí, se puede también en personas más jóvenes, y hay algunos estudios que se están publicando, pero eh, está asociado más al envejecimiento como sarcopenia primaria, secundaria con las enfermedades. ¿Cómo se evalúa? Lo que mencionaba. Escala de tamizaje SCARF que les mostré, en la cual uno le preguntaba, ¿usted puede cargar una bolsa de 5 kilos de arroz, por ejemplo? ¿No? Si me dice sí, allá, o sea, es negativo. Usted puede caminar solo en su cuarto, cruza, ¿sí? Usted puede subir escaleras, usted se ha caído alguna vez. Entonces, son preguntas el SCARF y si tiene 4 puntos o más, es un caso probable de tamizaje, ¿no? Y si eso me sale positivo, en este caso, lo que uno le hace es ver el hand grip, la masa muscular del brazo, ¿no? Del agarre, fuerza de agarre, con el dinamómetro, ¿no? ¿Qué puntos de corte para ver si es varón o mujer de acuerdo al IMC? Y uno hace el hand grip o le hace al paciente que se levante de la silla 5 veces, pero sin apoyarse en algo, ¿no? 5 veces. Si lo puede hacer, bien, pero si no lo puede hacer, ya probablemente tenga sarcopenia porque está relacionado con la disminución de fuerza de los miembros inferiores. Si eso me sale positivo, es una sarcopenia probable. Una sarcopenia definitiva, aparte de eso, yo mido la cantidad de músculo y eso uno lo hace bien con el DEXA, con bioimpedancia, con tomografía o resonancia, la que tengamos a la mano. Digamos que se usa más para investigación en nuestros países, a veces en nuestros hospitales no contamos como para hacer a veces estas medidas, no solo para investigación, pero con eso lo podemos medir. Bioimpedancia a veces lo tienen más a la mano o tomografías que a veces los piden para otros estudios, que también se puede hacer ahí un análisis con el radiólogo. Y después vemos si tiene eso positivo, baja masa, es una sarcopenia, obviamente definitiva. Y lo que vemos, la severidad. Y la severidad, como vemos, si eso altera su performance físico. ¿Y cómo evalúo yo el performance físico? Con la velocidad de la marcha. No puedo hacerle una caminata en 4 metros o en 8 metros. Si esta velocidad de la marcha es lenta, es menos de 0,8 metros por segundo, ya es una sarcopenia severa. O lo puede hacer también con el test Guedapangó, que lo hago que se levante de la silla, solo camine 3 metros y se siente, ¿no? Si es un test que también se utiliza, si es más de 15 segundos, entonces ya también tiene una sarcopenia severa, porque ya altera su performance físico, ¿no? Digamos que eso es Muy bien, la doctora. evaluación así de sarcopenia. Muchas gracias, doctora. Doctora, nos hacen otra pregunta acerca de justo en el tratamiento de la intervención en sarcopenia, ¿no? Que
y ya nos ha mencionado el tema nutricional, que corresponde a la actividad física, cuáles son los ejercicios o cuál es la actividad física recomendada para mejorar el tema de la sarcopenia. Y por otro lado, también nos preguntan acerca del sueño. El sueño es en el abordaje de la nutrición personalizada, cuál es el papel, ¿no? En la mejora de este problema que es la sarcopenia. Sí, la intervención de sarcopenia, en lo que es ejercicio y también de fragilidad, tiene que ser multicomponente, ¿no? Son ejercicios aeróbicos que se recomienda 150 minutos a la semana y va a depender también del estado de salud previo del paciente. Si yo tengo adultos mayores saludables que corren bien, pero puedo tener unos que sí caminan, digamos, alrededor de la casa o el parque, o puedo tener unos en silla de ruedas, ¿no? Entonces, depende de eso el tipo de ejercicio también que voy recomendando, pero es muy importante los ejercicios de resistencia, que eso lo puedo hacer con banditas elásticas, sentado como ver televisión, las piernas o en la cama, o pesitas que los puedo tener de las botellas de gaseosa, ¿no? Y las lleno de agüita, de acuerdo a cómo va digamos, su estado de salud global de las personas, la flexibilidad y los ejercicios de marcha y equilibrio. Entonces, es multicomponente, pero es muy importante que dentro de esos ejercicios esté siempre los de resistencia, porque son los que han demostrado que tienen mayor impacto en esto, ¿no? Y la otra pregunta que me hizo, Era sobre el sueño, doctora. ¿Cuál el es sueño. el rol? Sí, el Ajá. sueño es muy importante, definitivamente. De- eh, con el envejecimiento existe algunas alteraciones en el sueño, y eso lo habrán visto, ¿no? Que las personas se levantan más temprano y duermen más ligeramente, ¿no? Se despiertan, tienen despertares más frecuentes en la noche, pero el sueño uno debería dormir entre 6 a 8 horas, desde etapas tempranas, obviamente, de jóvenes, adultos, porque estos trastornos del sueño, las alteraciones, pueden llevar también, se ha visto, a deterioro cognitivo, ¿no? A demencia actualmente en los estudios de investigación. Hay personas que también tienen síndrome de apnea del sueño. Si tienen familiares que roncan, ¿no es cierto? Tienen un cuello corto, eh, esos pacientes pueden hacer arritmias, eventos cardiovasculares y al día siguiente pueden tener somnolencia diurna, ¿no? Todo esto puede llevar a hipoxia y daño también cerebral. El sueño es muy importante en las personas mayores. Ahora, claro, las personas muy mayores que tienen demencia a veces tienen alterado también el sueño y eso altera también los cuidados. Entonces ahí también a los familiares lo que les dice es la persona mayor tiene que estar despierta todo el día, tiene que hacer ciertas actividades, caminar, salir al parque, ejercicios, dibujar, pintar, si son pacientes ya con demencia severa, para que cansados gasten energía, se alimenten y en la noche puedan descansar y se use el menor número de fármacos, ¿no? Porque obviamente las personas a veces actualmente se automedican porque es muy frecuente estos trastornos del sueño que a veces están ligados también a ansiedad, a depresión y a otros factores que se tienen que identificar, ver cuál es la causa y corregir, pero uno muy importante es la higiene del sueño. Pero sí el sueño está relacionado también con eventos adversos, como les menciono. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y una pregunta final. ¿Cuál es su opinión en el uso de probióticos, de suplementos de probióticos para la mejora de la salud del adulto mayor? La verdad que los probióticos actualmente están en estudios, ¿no? Han sacado diferentes ensayos, estudios, pero todavía yo creo que falta tener una evidencia clínica, ¿no? Pero muchos de estos sustancias pues están en los alimentos, ¿no? Fermentados, como lo mencioné, de las zonas azules, que se ha visto que el consumo de esto pues ha hecho en forma conjunta, obviamente con otros factores, tener una longevidad y un envejecimiento saludable. Muy bien, doctora. Y justo aquí preguntan, adicionando, ya creo que sería la última pregunta, sobre la suplementación que usted recomienda, o sea, porque se mencionan algunos nutrientes. De algunos que usted diga sí o sí se tiene que recomendar, o todos tienen que estar a evaluación previa para ver deficiencia. Yo creo que las dietas, ¿no? Como el plato, digamos, ideal, que tiene que tener carbohidratos, porque sí se necesita energía, ¿no? Tiene que tener la parte proteica, idealmente dividido 3 veces al día, mínimo 30 gramos, a menos que haya alguna contraindicación, la parte de vegetales y la parte también de grasas, ¿no? Entonces, eso es muy importante y eso se adquiere obviamente con una adecuada nutrición, que los nutricionistas hacen una elaboración adecuada que tiene que ser personalizada también, como lo he mencionado. Ahora, si yo
idealmente dos o vitamina D y está baja, debería de darla, porque en los estudios lo que se ha visto es que la vitamina D, el suplemento funciona cuando yo veo que hay debilidad muscular y fuerza alterada. Entonces yo debo de suplementarlo sí o sí. Obviamente cuando uno envejece por diferentes factores nutricionales, es frecuente ver a pacientes con déficit de vitamina B12 y uno lo ve clínicamente, la quilosis, la lengua de papilada, y a veces sin dosarle clínicamente, examinarle, nada más ya le doy, ¿no? Y muchas veces, dependiendo del contexto en el que estoy, si yo veo un paciente sarcopénico, con debilidad muscular, con malnutrición y riesgo, lo más probable es que tenga déficit de vitamina D también y la suplemente entre 800 a 1200 unidades al día, ¿no? Sí. Doctora, muchísimas gracias. Ha sido una ponencia muy interesante y espero que, bueno, podamos seguir conversando este tema más adelante y creo que también nuestro público se ha quedado satisfecho. Muchísimas gracias, ha sido un honor tenerla y la esperamos en una siguiente oportunidad. Gracias. Muchas gracias.